Hola amigos, buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos un jueves más a nuestro programa de Cuando la realidad duerme. Estamos con vosotros, Anita Lauda y Antonio Saiz. Esta noche tenemos un programa muy amplio y variado, dentro de los temas que siempre andamos tocando. Os hablaremos de los túneles del tiempo en la Tierra. Os hablaremos también de uno de los primeros contactados por el fenómeno OVNI en España, y después en el tema de fantasmas os hablaremos de Allan Kardec, que fue uno de los pioneros del espiritismo mundial. Y luego os contaré, como os dije la pasada semana, una historia de fantasmas. Hola Anita, ¿qué? ¿Cómo estás? Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal la semana? Bueno, trabajando duro como siempre. Oye, hacemos lo primero que me gustaría hacer es recordarle a nuestros oyentes nuestro número de teléfono por si quieren hacernos cualquier tipo de pregunta, o tienen alguna duda, o nos quieren contar alguna historia que les haya pasado y no saben con quién desahogarse, y pueden hacerlo con nosotros, que para eso estamos. Mira, nuestro número de teléfono es 942 80 15 79. ¿Comienzas tú, Anita? Y nos cuentas un poco... Bueno, pues vamos a hablar hoy de Ventura Muñoz. Es uno de los primeros contactados que se ha conocido aquí en Santander. Realmente él desciende de Madrid, pero ha estado viviendo muchos años aquí en Santander. Entonces hemos tenido mucho contacto con ellos, con él y con su familia y con la gente que le rodea, y yo personalmente le he conocido y me alegro mucho de haber sido amigo de él durante muchos años mientras estuve en Santander. Ahora ha ido al Escorial y es un señor para mí encantador y con unos conocimientos increíbles dentro del contactismo. Él supuestamente en el año 1988 fue contactado a través de... Primero fue llamado por Fernando Sesma a una reunión que había formado Fernando en Madrid, y le llamó a que tomara parte Ventura Muñoz con las demás personas, y acudió todo contento Ventura, pues a ver de qué se trataba, sin darle más importancia. Ese mismo día, cuando volvía de la reunión, a la vuelta por la carretera, iba conduciendo el coche y de repente el coche se le paró. Intentó por todos los medios volver a arrancar el coche y no hubo forma. Entonces él llegó a darse cuenta que algo sucedía extraño. Al día siguiente llamó a Fernando Sesma y él le dijo que te lo han parado ellos, le contestó Fernando Sesma. Ventura todavía no era creyente ni creía que había tenido un contacto, para nada, no le daba importancia a lo que le estaba pasando. ¿Lo hubieras dado tú, Antonio? Hombre, yo estoy seguro de que no le hubiera dado ninguna importancia. Por ahí, la primera vez. Pero sí es curioso, y me gustaría hacer hincapié en un tema, en un detalle de lo que acabas de decir, que la gente quizá no lo sepa, que es cuando se producen los fenómenos de contacto entre ovnis o supuestos ovnis y la gente, pues siempre hemos oído hablar de que separan los vehículos, pero es curioso que no solo separan los vehículos de gasolina que funcionan con electricidad, porque ya sabes que el funcionamiento de un motor de gasolina es a base de bujías, tiene una batería, un alternador, etcétera, y bueno, pues funcionan a base de electricidad, sino que también los motores diésel, que no dependen en absoluto de ningún tipo de electricidad, sino que son autónomos por sí mismos, también se paran. Pues en este caso se le paró el coche. No sé si era de diésel o de qué era en ese año, pero de cualquier manera él no le dio importancia. A pesar de Fernando Sesma haberle dicho que habían sido ellos los que habían parado el coche, él siguió su vida normal. Al cabo de un tiempo, yendo de Madrid al Escorial, le apareció una esfera de color rojo en la carretera. Fue el segundo encuentro que tuvo. Este contacto que tuvo ya le impresionó más, porque la esfera le seguía, él paraba, incluso hizo retroceder el coche, y aunque iba hacia adelante o hacia atrás, la esfera siempre paraba y le seguía sus pasos. Él dice supuestamente que tiene contacto desde entonces con dos seres.
un ser extraterrestre que se llama Link y el otro Astar Sheran. A cabo de un tiempo, Astar tuvo un contacto con él y le dijo que una nave se iba a posar en los próximos días en su finca. Ventura realmente era tratante de antigüedades en su tienda y también tenía algo de ganado. Rápidamente empezó a cambiar su vida totalmente. De hecho, hasta se separó y le dio mucha importancia a esto porque considera él que esos 5 años hubo un lapsus ahí de que no tuvo contacto más con los extraterrestres hasta que pasaran 5 años, cuando se volvió a encontrar otra vez totalmente a gusto, otra vez consigo misma. Oye, perdona, te quiero hacer otro inciso. Es curioso que toda la vida de los contactados varía. ¿Te has dado cuenta que siempre que tu vida una vez que has sido contactado cambia totalmente? Sí, personalmente ya sabes que yo también he pasado por ello y yo me considero contactada. Eso en otro programa ya lo explicaré. De cualquier manera, Ventura siempre me causó bastante impresión cuando le conocí. Es un hombre bastante diferente a los demás personas. Es muy callado, es muy tímido. Sin embargo, una vez que ya llegas a coger cierta confianza con él, te habla perfectamente, pero siempre hay algo de secreto en él. Es un hombre un poco extraño, pero es muy agradable estar con él. De cualquier manera, es muy importante este tercer encuentro que digo yo, porque aquí él dice que tiene un encuentro con Astar y después de eso ha tenido muchísimos con Astar. Psicológicamente este hombre se encuentra en perfecto estado, pero sí que todos los mensajes que recibe son mentales. Él dice que sí ha tenido encuentros visuales con los seres, pero en este caso era un mensaje. Había recibido un mensaje diciéndole que en los próximos días, en su finca, iba a aparecer un ovni. Él no le dio importancia, en absoluto, lo dejó pasar. Unos días pasaron y después el guarda de la granja le vino a él y le dijo: señor, anoche se posó en la finca una especie de media luna y esta mañana pude ver cómo había un círculo totalmente quemado en la finca. Rápidamente Ventura fue al encuentro de lo que le había dicho el guarda y efectivamente encontró que había un círculo de 56 metros de diámetro, totalmente calcinado. De hecho, es que Ventura ha sacado fotos y han sido muy conocidas esas fotos del círculo calcinado. Y desde entonces, durante un tiempo, helicópteros de la base aérea norteamericana de Torrejón han sobrevolado varias veces la zona. Esto quiere decir que han tomado mucho interés en el incidente de Ventura. De cualquier manera, Ventura siempre se ha considerado como uno de los contactados más importantes en Cantabria. Otro día hablaremos de otro. Pero hablando de Ventura, tengo que decir que Ventura, yo cuando le he conocido, me ha contado muchísimas cosas y quiero que, quizás nunca te he contado esto, Antonio, en los años que hemos investigado, pero Ventura me contó de un incidente que tuvo una vez en un avión que había volado de un lugar a otro. Y al montar el avión, vio como toda la gente que había en el avión, había poca gente. Y no solamente había poca, sino que todos eran rubios, altos y de ojos claros. Entonces a él le llamó la atención. O sea que toda la gente, los aeromozas, los aeromozos, todos, los azafatas y azafatos, pues todos eran rubios, de ojos claros y altos. Y había un chino en el avión con quien él había tomado conversación y duró todo el viaje hablando con este señor. Cuando llegó a Madrid, la familia no le estaba esperando. Cuando miró en el aeropuerto, ni el chino ni él, en concreto ellos dos, porque eran con quien estaban más en contacto uno con el otro, vieron que no había nadie a esperar, les extrañó.
De hecho, ellos estaban en el aeropuerto y perdieron un poco contacto con las demás personas, no se dieron cuenta de los demás, simplemente se mantuvieron ellos dos en contacto. Lo curioso es que este avión se comprobó luego que supuestamente había llegado antes de tiempo, pero el avión de ellos no había, o sea, no era el avión en cual ellos deberían haber estado viajando. El avión que ellos viajaban debería haber llegado a Madrid a otra hora. Más tarde, ese avión sí llegó y entonces ellos no saben en qué avión han llegado, porque no había pintas de ninguna forma para confirmar en qué vuelo habían venido. O sea, que me dices que volaron en un vuelo fantasma. Un vuelo muy extraño, pero sí que se recordaban, tanto él como el otro señor, se recordaban muchísimo de los azafatos y las azafatas, que todos eran rubios, ojos azules y muy altos. Entonces es lo típico que se suele decir de los extraterrestres, ¿no? Bueno, te recuerdo un caso que tuvimos, que por cierto le tenemos un poco abandonadito y teníamos que haberlo investigado un poco más a fondo, de un chico en Santander, en el paseo de Menéndez y Pelayo, que se cruzó una noche con alguien que al fijarse en su cara, y se fijó porque había notado algo raro, vio que no tenía ojos, que sus ojos eran totalmente negros. ¿Recuerdas ese caso? Sí, sí. Y justo le dejó pasar y cuando se dio la vuelta no había nadie. Y te aseguro que o al menos él nos aseguró que ese día no había tomado ni una sola copa. Te diré una cosa, que yo hace unos cuantísimos años atrás, quizás 15, estaba dando un paseo por la calle San Fernando y mi hijo era pequeño y me recuerdo que yo iba entre toda la gente, yo iba viniendo de Puerto Chico en dirección hacia Correos y entre la gente, la multitud que bajaba por San Fernando hacia Puerto Chico en dirección opuesta, pues había un chico excesivamente guapo, moreno, altísimo, por encima de toda la gente. Y al pasar, se giró la cabeza para mirarme, pero de una forma extraña. No como si alguien que te estaba mirando pues por tontear contigo. No, simplemente me estaba mirando de una forma rara. Pero tanto era que su mirada me inquietaba. Mi hijo le hice yo levantarse en un paso de una entrada de un edificio y yo también me retiré del paso de la gente, simplemente para girarme y mirar para atrás hacia él, a ver cómo iba vestido. Y cuando me giré, me di cuenta que él también se giró para mirarme y siguió caminando en dirección a Puerto Chico, mirando hacia atrás. Y la gente que iba al lado de él, yo pensaba que iban con él y realmente iba solo. Me recuerda mucho a este incidente, a unos ángeles que aparecieron en Andalucía hace unos años atrás, que toda la gente les vio vestir de vaqueros y había uno moreno y uno rubio y eran excesivamente guapos. Y les pusieron el mote en Andalucía de Los Ángeles. ¿Te recuerdas de ese caso? Sí, he oído hablar de él. Pero este chico me recordó mucho de ese incidente. Lo único que sí me recuerdo que me molestó mucho fue que en vez de causarme tranquilidad, al contrario, me causaba bastante preocupación. Me encontraba inquieta, como si le conociese, pues vamos a decir, de otra vida o de algo que algo que me incomodaba a mí. Bueno, vamos a hacer un inciso y recordar a nuestros oyentes nuestro número de teléfono, por si lo de siempre, si queréis llamarnos y para hacer alguna consulta. Es el 942 80 15 79. Cuando la realidad duerme. Bueno, pues seguimos con alguna otra cosa. Sí. Si quieres pasar a otra cosa o seguimos con... Hombre, ¿qué tal si contamos lo de Allan Kardec? Pues sigue tú. Este hombre dejó un legado espiritual, por valga la redundancia, a los espiritistas, ¿no? Fue un pionero en el tema y lo hizo en forma de breviario, constituyendo un texto imprescindible para los que se inician en este tipo de disciplina, ¿no? Y decía más o menos así, que los fenómenos espiritistas que hemos comprobado y estudiado durante largos años han evidenciado la existencia de seres distintos de los humanos.
invisibles, de inteligencia superior, que se comunican con nosotros utilizando a los medium. Estos seres se designan ellos mismos con el nombre de espíritus, habiendo pertenecido, al menos algunos, a personas que han vivido en la Tierra. Constituyen el mundo espiritual de los espíritus, así como nosotros constituimos el mundo corporal durante nuestra vida terrena, claro, o el mundo de los vivos. Seguidamente vamos a resumir los puntos más importantes de la doctrina de este Allan Kardec, para que intentar comprender en toda la amplitud la importancia del mundo espiritual y la interrelación que puede tener con el mundo material o el mundo en el que vivimos. Empezaba diciendo Allan Kardec que Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno. Él ha creado el universo, que comprende todos los seres animados e inanimados, materiales e inmateriales. Los seres materiales constituyen el mundo visible y corporal, y los seres inmateriales el mundo invisible y de los espíritus. El mundo de los espíritus es el mundo normal, primitivo, eterno, preexistente y sobreviviendo a todo. El mundo corporal no es más que secundario. Podría dejar de existir sin alterar la existencia del mundo de los espíritus. Los espíritus revisten temporalmente una capa material perecedera, cuya destrucción por la muerte les devuelve la libertad. Entre las diferentes especies de seres corporales, Dios ha elegido la especie humana para la reencarnación de los espíritus que han llegado a cierto grado de desarrollo. Esto es lo que le da la superioridad moral e intelectual sobre todos los otros. En resumen, el alma es un espíritu encarnado, cuyo cuerpo no es más que una envoltura. Bien, hasta ahí, pues más o menos podemos estar de acuerdo, ¿no, Anita? Sí, claro. En el hombre hay tres cosas. Primera, el cuerpo o ser material análogo a los animales y animado por el mismo principio vital. Segunda, el alma o ser inmaterial, espíritu encarnado del cuerpo. Y tercera, el lazo que une el alma y el cuerpo, principio intermediario entre la materia y el espíritu. El hombre de este modo tiene dos naturalezas. Por su cuerpo participa de la naturaleza de los animales, cuyos instintos tiene, y por su alma participa de la naturaleza de los espíritus. El lazo o periespíritu que une el cuerpo y espíritu es una especie de cubierta semimaterial. La muerte es la destrucción de la capa más grosera. El espíritu conserva la segunda, que constituye para él un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en estado normal, pero que puede hacerse accidentalmente visible y aún tangible, como sucede en los fenómenos de las apariciones. De este modo, el espíritu no es un ser abstracto, indefinido, que solo el pensamiento puede concebir, sino que es un ser real, circunscrito, que en cierto caso es apreciable por los sentidos de la vista, del oído y del tacto. De ahí podríamos explicar, Anita, los fenómenos de poltergeist en el que espíritus son capaces de mover objetos. Mover la energía lo mueve. Exacto, no la es el energía espíritu mismo. Los espíritus pertenecen a diferentes clases y no son iguales en poder ni en inteligencia, ni en saber ni en moralidad. Yo creo que se mantiene lo que tenemos en la Tierra, nos mantenemos después de la muerte. Simplemente lo que perdemos es caparazón. Claro. Nos dice Allan Kardec que los del primer orden son los espíritus superiores que se distinguen de los otros por su perfección, sus conocimientos, su aproximación a Dios y la pureza de sus sentimientos y su amor al bien. Estos son los ángeles o espíritus puros. Las otras clases se alejan cada vez más de esta perfección. Los de las clases inferiores están inclinados a la mayor parte de nuestras pasiones, al odio, a la envidia, a los celos, el orgullo, complaciéndose con el mal. Entre estos los hay que no son ni buenos ni malos, más bien embrollones, chismosos, y en ellos la malicia y la inconsecuencia parece ser su fuente. A estos se les llaman los duendes. ¿Te va sonando también algo así parecido a la mitología? Sí, precisamente. Ya te he dicho 1000 veces que la mitología tiene mucha tela que nadie se da cuenta de ella. Bien, continuemos. Los espíritus no pertenecen perpetuamente a un mismo orden. Todos mejoran pasando por diferentes grados de la jerarquía espiritista. Este mejoramiento tiene lugar para la encarnación que se han impuesto a los unos como expiación y a los otros como misión. La vida material es una prueba que debe sufrir muchas veces hasta que haya alcanzado la perfección absoluta.
Es una especie de tamiz, por llamarlo de alguna forma, de filtro, donde salen más o menos purificados. Esto no te suena un poco a la teoría budista, Sí. en el cual el alma va en diferentes grados y en diferentes perfeccionamientos y poco a poco va acercándose hacia... Los 7 pasos. Eso es. Los 7 pasos. Al abandonar el cuerpo, el alma entra en el mundo de los espíritus de donde había salido, para volver a tomar una nueva existencia material después de un tiempo más o menos largo, durante el cual está en estado de espíritu errante. Esto podría explicar un poco las teorías de reencarnación, ¿no? Debiendo pasar el espíritu por muchas encarnaciones. Resulta que todos nosotros hemos tenido varias existencias, según esta teoría, y que, claro, tendremos aún otras más, en esta tierra o en otros mundos. La encarnación de los espíritus tiene siempre lugar en la especie humana. Sería un error creer que el alma o el espíritu puede encarnarse en el cuerpo de un animal. Las diferentes existencias corporales del espíritu son siempre progresivas y jamás retrógradas, pero la rapidez del progreso depende de los esfuerzos que hacemos para llegar a la perfección. Las cualidades del alma son las del espíritu, que está encarnado en nosotros. De este modo, el hombre de bien es la reencarnación de un espíritu bueno y el hombre perverso la reencarnación de un espíritu impuro. Así, entonces el alma tendría su individualidad antes de la encarnación y la conserva después de su separación del cuerpo. Cuando vuelve a entrar en el mundo de los espíritus, encuentra allí a todos aquellos que ha conocido en la tierra y todas sus existencias anteriores se reflejan en su memoria con el recuerdo de todo el bien y de todo el mal que han hecho. Así pues, el espíritu encarnado está bajo la influencia de la materia. El hombre que se hace superior a esta influencia por la elevación y la depuración de su alma se acerca a los buenos espíritus con los cuales estará un día. El que se deja dominar por las malas pasiones y pone todos sus goces en la satisfacción de los apetitos groseros se acerca a los espíritus impuros, dando preponderancia a la naturaleza animal. Los espíritus encarnados habitan los diferentes globos del universo. Los espíritus no encarnados errantes no ocupan una región determinada y circunscrita. Están por todas partes en el espacio y a nuestro lado viéndonos sin cesar. Es una población invisible que se agita alrededor nuestro. La verdad es que después de escuchar esto, no sé si cada vez que me vaya al baño a duchar, lo voy a hacer vestido desnudo. Los espíritus ejercen Eso me ha recordado de algo. Sí. Tengo una clienta que me viene a mí al despacho y me dice: oye, es que me da apuro hacer el amor con mi marido desde que se ha muerto mi familiar. Y dice: ¿por qué? Y dice: pues como dicen que los espíritus están en todos los sitios, fíjate tú si nos ven y nos ven. Bueno, lo importante no es que vean o dejen de ver, lo importante es que no se metan, ¿no? Oye, los espíritus ejercen en el mundo moral y aún sobre lo físico una acción incesante, obran sobre la materia y el pensamiento y constituyen uno de los poderes de la naturaleza, siendo la causa de una multitud de fenómenos hasta ahora inexplicables que no encuentran una solución racional más que en el espiritismo. Las relaciones de los espíritus con los hombres son constantes. Los buenos nos inclinan al bien, nos sostienen en las pruebas de la vida y nos ayudan a soportarlas con ánimo y resignación. Los malos nos inclinan hacia el mal y se alegran al vernos sucumbir. Las comunicaciones de los espíritus con los hombres son ocultas u ostensibles. Las comunicaciones ocultas tienen lugar por la influencia, buena o mala, que ejercen sobre nosotros sin saberlo, y a nuestro juicio toca el discernir las buenas o malas inspiraciones. Las comunicaciones ostensibles tienen lugar por medio de la escritura, de la palabra u otras manifestaciones materiales y frecuentemente por colaboración de los médium que les sirven de instrumento. Ah, para algo o algo, ¿no? Claro. Claro. Así que los espíritus se manifiestan espontáneamente o evocándolos. Se puede evocar todos los espíritus, tanto los que han animado a hombres de vida oscura como los de las personas más ilustres, cualquiera que sea la época en la que hayan vivido. Los de nuestros parientes, amigos o enemigos, para obtener de ellos por comunicaciones escritas o verbales consejos, noticias sobre su situación de ultratumba, sobre sus pensamientos con respecto a nosotros, así como las revelaciones que les sea permitido hacernos, claro.
Los espíritus son atraídos en razón de su simpatía por la naturaleza moral del círculo que les evoca. Los espíritus superiores se complacen en las reuniones formales en donde domina el amor al bien y el deseo sincero de instruirse y mejorar. Su presencia separa a los espíritus inferiores que se encuentran, por el contrario, un libre acceso y pueden obrar con toda libertad entre las personas frívolas o guiadas por una sola curiosidad y en donde hay malos instintos. Lejos de obtener de ellos buenos avisos y noticias útiles, no deben esperarse sino tonterías, mentiras, bromas de mal gusto o mixtificaciones, porque muchas veces usan nombres venerados para inducir al error. La distinción de los buenos y los malos espíritus es muy simple, muy fácil. El lenguaje de los espíritus superiores es constantemente digno, noble, con el sello de la más alta moralidad, desprendido de toda baja pasión. Sus consejos respiran la sabiduría más pura y tienen siempre por objeto nuestra mejora y el bien de la humanidad. El de los espíritus inferiores, al contrario, es inconsecuente, muchas veces trivial e incluso grosero. Si alguna vez dicen cosas buenas y verdaderas, dicen más cosas falsas y absurdas por malicia o por ignorancia. Se alegran de la credulidad y se divierten a expensas de aquellos que les preguntan lisonjeando su vanidad, entreteniendo sus deseos con vanas esperanzas. En resumen, las comunicaciones formales, en toda la acepción de la palabra, no tienen lugar más que en los centros serios, en los que sus miembros están unidos por una comunión íntima de pensamientos con la mira del bien. La moral de los espíritus superiores se resume como la de Cristo en esta máxima evangélica: obrar con los otros como quisiéramos que los otros obrasen con nosotros mismos, es decir, hacer el bien y no el mal. El hombre se encuentra en este principio la regla universal de conducta para todas, aun sus más pequeñas acciones. Nos enseñan que el egoísmo, el orgullo y la sensualidad no son pasiones que nos aproximan a la naturaleza animal, sujetándonos a la materia, que el hombre, que desde aquí abajo se desprende de la materia por el desprecio a las bagatelas mundanas y el amor al prójimo, se acerca a la naturaleza espiritual, que cada uno de nosotros debe hacerse útil según sus facultades y los medios que Dios ha puesto en sus manos para probarle, que el fuerte y el poderoso debe brindar apoyo y protección al débil, porque el que abusa de su fuerza y poder para oprimir y expoliar a sus semejantes viola la ley de Dios. Y por último, enseñan que en el mundo de los espíritus no hay nada oculto. El hipócrita será descubierto y todas sus farsas manifiestas. La presencia inevitable y en todos los instantes de aquellos contra los cuales hemos obrado mal es uno de los castigos. ¿Qué nos está reservado? Que en el estado de interioridad y de superioridad de los espíritus hay penas y goces que no son desconocidos en la tierra. Pero nos enseña también que no hay faltas irremisibles que no puedan ser borradas con la expiación. El hombre se encuentra en el medio de adelantar en el camino del progreso y dirigirse hacia la perfección, que es realmente el objeto final de la existencia humana. Así que esto que te acabo de contar sería el resumen de la doctrina espiritista que hizo este hombre allá a finales del siglo XIX, este Allan Kardec, que está considerado como uno de los pioneros del espiritismo. Y bastante completo lo que ha explicado. Quizás varía un poco lo que opinamos hoy en día, pero de cualquier manera ha resumido bastante bien los diferentes niveles que hay de espíritus. Pero el espíritu que dice que nos puede engañar, ese es el que tenemos que tenerle mucho cuidado, que es el espíritu burlón, que ese nos ha aparecido muchas veces cuando hemos hecho ouijas. Yo en concreto me recuerdo una de las primeras ouijas que hice yo, la hice con 4 amigas y en una trastienda de una tienda de una amiga mía, y resulta que fue hace a lo menos 20 años atrás, aquí en Santander, y nos llevamos una sorpresa muy grande. Ese día nos salieron 2 nombres como tipo árabes, fueron bastante raros los nombres, los apuntamos. No hicimos mucho caso, nos reímos, lo tomamos más como un juego, pero sí que nos pasó la segunda vez, fue que, la primera vez se nos apagó la linterna que estábamos usando, y de hecho la linterna estaba prestada por una de las chicas que estaban atendiendo la ouija, porque ella tenía una tienda de electrodomésticos y entre ellos tenía linternas y estrenó la linterna
Y lo más curioso fue que la linterna, la primera vuelta que dimos a la Ouija, pues se apagó. Y entonces pensamos que nada, que se había saltado por alguna razón que se había apagado. Pues entonces nosotros volvimos a poner la linterna y seguimos. Volvimos a formar el círculo y volvimos a llamar a ver si había alguien presente. Al poco rato nos habló, nos dijo 4 cosas, las apuntamos de nuevo y pues nos dimos cuenta que la linterna se nos vuelve a apagar. Pero la segunda vez la linterna era, lo que quiero decir, recalcar es que la linterna era nueva y era una de petaca. Ya sabes que esas pilas duran muchísimo. Pero bueno, vamos a ver. ¿Pero estás segura que las pilas eran nuevas o eran recauchutadas? No. Eran nuevas, sacadas del paquete, la linterna era nueva, todo era nuevo. La segunda vez, la primera, estaba movido la llave. No le damos razón, pensamos que igual se había saltado, claro. Luego comprobamos que la linterna le costaba mucho empujar el botón para arriba y para abajo. De cualquier manera, yo pasé la linterna a otra persona. Yo digo, no quiero que nadie piense que yo la había puesto mal. De cualquier manera, la segunda vez ya nos aseguramos todos que la linterna estaba puesta. Todos lo miramos. La pusimos encima del mueble donde lo teníamos colocado. Y esta vez no duró 10 minutos y se nos quemó. Se nos descargó la pila y toda la pantalla de la linterna quemada, chamuscada. Nos quedó muy impresionados. Lo más curioso fue que una de las cosas que nos dijo fue que una de las presentes, su marido, iba a tener un accidente con un coche. Y exactamente, tuvo ese accidente con el coche que las cartas decía, o sea, que nos dijo la Ouija. Y lo más curioso fue que no nos conocíamos los coches que teníamos unas de las otras, porque éramos amigas, pero así un poco de compras. La cosa es que aquella Ouija siempre me impresionó mucho, pero fue muy mal hecha, muy mal hecha. Hoy en día lo tengo que decir y tengo que decir al público que por favor no haga la locura que hice yo en esta ocasión con mis amigas, porque yo no me dedicaba a la investigación en ese momento y te diré que lo hicimos abiertamente sin protegernos y eso fue muy muy peligroso, que podíamos haber entrado no solamente un espíritu burlón, pero un espíritu peligroso. De todas formas, Anita, yo sigo pensando que la linterna aquella era de todo a 100 y por eso se os quemó. Sería China, seguro. Queremos recordar otra vez al público que si quieren llamarnos, tienen el teléfono 942 80 15 79, en Cuando la Realidad Duerme, en Onda Norte. Bueno, Antonio, ¿qué te parece si hablamos ahora acerca de los viajes del tiempo? Muy interesante. ¿En dónde? ¿En la Tierra o en el cielo? A ver, viajando en el tiempo, lo que llaman tormentas en el tiempo, teletransporte, todo esto son cosas que les pasa a la gente, lo vienen pasando hace mucho tiempo. Bueno, ¿sabes que ya Einstein enunció algo parecido en su teoría de la relatividad? Hablando de los famosos agujeros negros, los agujeros de gusano que hay en el cielo, a través de los cuales pasarías de una dimensión a otra dimensión, y se supone que incluso de un tiempo determinado a otro tiempo futuro o pasado. Pero ¿de qué me vas a hablar? ¿De ese tipo de agujeros negros o de gusano, o me vas a hablar de los de la Tierra? Los de la Tierra. En concreto, hoy vamos a hablar de esos. Porque oye, cuando aparecen... ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya que nos vas a hablar de eso, ¿podrías hablar también del incidente que te pasó a ti en San Sebastián de Garabandal hace unos años? Pues sí, ese fue muy interesante. De hecho, todavía se me ponen los pelos de punta cuando me recuerdo. A ver, siempre cuando aparecen estas nieblas, son unas nieblas normalmente muy extrañas y siempre llevan luz. O sea, que me estás diciendo que ese túnel a través de que puede ser para unir dos tiempos diferentes, siempre aparece una especie de niebla. Una especie de niebla y no solamente eso, es extraña, es una niebla rara que se mueve extrañamente. Pero lo más curioso es que voy a contar el incidente mío para que la gente se dé cuenta, porque yo cuando he leído acerca de ello y he oído gente contar cosas que les han pasado, a mí me ha impactado mucho lo que me pasó directamente a mí. Normalmente suelen ser oscuras las nieblas y aunque sean oscuras, sueltan luz.
pero la niebla en sí no es blanca, suelen ser más bien agrisadas. Suelen aparecer a ras de tierra. En concreto, yo estaba en la zona de Garabandal, en un monte de Garabandal y en un camino forestal. Estaba acompañada con una de mi grupo de investigación, y que ahora ya no está con nosotros, se llama Rosmi, y esta chica y yo habíamos subido a la fuente a buscar un poco de agua. Había 2 miembros más del grupo y estaban en el campamento, los dejamos mientras nos caminamos a un trayecto corto que realmente a paso ligero llevaría nada más que 7 minutos. Caminábamos normal hasta la fuente, cogimos la agua en la fuente, unas garrafas de unos 6 o 7 litros cada una, y normalmente, aunque el paseo es solamente de 7 minutos, normalmente tanto ella como yo siempre parábamos 2 o 3 veces en el camino de vuelta al campamento por causa del peso de las garrafas. No obstante, este día, cuando subimos de la fuente y nos colocamos en el camino forestal, nos apareció a unos pocos metros, víamos que había luz. Acabamos de dejar la luz alrededor de la curva, porque la luz realmente era de la luna y estaba por detrás de la montaña. En este trozo del camino no pegaba la luz de la luna todavía porque no había subido lo suficientemente alto. Cuando vimos la luz que estaba delante nuestro, nos quedaban ya metros para llegarla, nos miramos una a la otra y nos dijimos, oye, ¿te atreves? Rosmi me contestó, no lo sé. Yo dije, sí, pero es que si no cruzamos la luz. Y yo dije, al otro lado están los demás del grupo y estamos solas y tenemos que llegar al otro lado, a llegar a los otros para lo menos decirles lo que estamos viendo. Entonces, pues decidimos entre las dos, pues bueno, pues sí, pero entramos juntas, decidimos. Así que contamos 1, 2 y 3, ¡pum!, entramos en la luz. Cuando entramos en esa especie de niebla, pues notamos que el ambiente cambió totalmente. Era una noche un poco fresca, sin embargo, cuando entramos en la luz, había bastante calor, corría un viento que se nos movía todo el pelo, un viento sur, caloroso, y la luz emanaba del suelo, de las hojas, de las ramas, de todo lo que nos rodeaba, pero dentro de la luz, dentro del túnel, como yo le llegué a llamar. Aquí lo llaman tormenta de tiempo, lo llaman teletransporte, lo llaman muchas cosas diferentes en agujeros del tiempo, los llaman de diferentes formas. Yo le llamé túnel en ese momento. Yo le llamé túnel porque me parecía un túnel de luz. Entramos en ello, empezamos a caminar. El paseo, os quiero recordar al público que eran unos 7 minutos, porque luego lo he comprobado muchas veces. Y nos estuvimos dentro de la luz a lo menos 20 minutos. Eso lo menos. Y sé que nos hubiéramos cansado normalmente con las garrafas de agua. Pero sin embargo, no posamos las garrafas. Todo el tiempo las mantuvimos en el aire y seguimos caminando y caminando. Y no a paso normal, sino a paso muy ligero. Nos mirábamos y no hablábamos. Simplemente caminábamos. Caminábamos y llegamos a un momento de que Rosmi miró para mí y me dijo, no habremos pasado el campamento, hemos caminado demasiado, ha pasado mucho tiempo. Y yo le dije, sí, es extraño, ¿no? Y de repente salimos fuera de la luz y volvíamos a encontrarnos en el camino normal. Miramos hacia atrás y víamos y comprobamos que detrás de nosotros había como una cortina de luz. Habíamos dejado el túnel detrás nuestro. Ahora el camino volvía a ser normal, el fresquillo que corría antes, ya no había el viento sur, ya no había calor, ya no había luz. Era la noche. Atrás habíamos dejado el túnel. Pero lo más curioso de todo no fue eso. Es que, aunque el túnel lo habíamos dejado atrás, nos encontramos en el mismo sitio de la partida. No nos habíamos movido nada. Qué curioso, ¿no, Anita? Lo he vivido yo en directo. Y yo, hasta el día que me muera, no se me olvidará. Creo que yo te lo he repetido 5000 veces, porque tú no estabas conmigo ese día. Y me recuerdo, porque es que me impresionó muchísimo. Y todavía hoy en día, cada vez que cojo un libro o alguien me cuenta un incidente de un túnel o una tormenta del tiempo, le llaman tormenta quizás por el movimiento del aire y el calor y la diferencia de temperatura, pero realmente me causó una impresión tan grande, que hoy en día muchas veces me acuesto por la noche y me recuerdo aquel incidente y digo, madre mía, menos mal que salí,
porque hay gente que han entrado en estos túneles y han sido teletransportados, como dicen. Yo me recuerdo un incidente que lo leí de un señor que entró en un túnel y apareció con el coche y todo en el sur de España. Bueno, de todas formas... Y era imposible, por las horas, ¿me entiendes? Que hubieras llevado. Hay algo que te quiero comentar sobre este tema. En el tema de del teletransporte, de gente que entra en un túnel del tiempo, por llamarlo de alguna forma, como este que tú nos estás contando, y aparece luego en otro sitio, ahí también circulan sobre este tema un montón como la chica de la curva que hablábamos un día, circulan un montón de leyendas urbanas sobre este tema también. El problema está en que hay que ir separando, ya sabes, la paja del grano, ¿no? Sí, hombre, siempre hay mucho. Este tema se ha convertido, ya te digo, en realmente una auténtica leyenda urbana. Y entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Pero sí que es cierto que cuando algo se convierte en una leyenda es porque tiene una base real o de realidad. Pero de todas formas también te diré que tu túnel de tiempo no merece la pena tomarlo, porque si entras por un lado, te pegas una paliza andando y sales por el otro y estás en el mismo sitio, como que... Pero yo quisiera saber dónde habíamos estado realmente. Bueno, ya sabes que siempre hay una solución para poderlo intentar averiguar, ¿no? Lo curioso es que más tarde, cuando nos reunimos con los demás del grupo y volvimos a subir al lugar, los demás notaron que el ambiente, ya no estaba la luz, pero notamos que el calor estaba soplando, había quedado un poco del calor ese como viento sur, el ambiente estaba calorillo, o sea, había un calorcillo en esa zona nada más, pero bueno, a lo menos salí del túnel, a lo menos salí. Sí, no te quedaste dentro. Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes nuestro teléfono, que es el 942 80 15 79, cuando la realidad duerme. Oye, en Onda Norte. Sí, en nuestra cadena de radio. La cadena de los trabajadores. Eso es. Oye, ¿qué te iba a decir? Les contamos ahora una historia para que se les pongan los pelos de punta a la gente. Pues esta es una historia real que está escrita por Marisol y José Antonio Roldán y se titula Extraños ruidos en el tanatorio de Ceuta. Y creo que ya nos va a ocupar justo hasta el final del programa. Nos cuenta Marisol y José Antonio que eran las 10 de la noche en el tanatorio municipal de Ceuta. Las funcionarias de seguridad estaban iniciando el turno, como siempre, ese sábado, 9 de noviembre del 2002, y se llamaban Encarni y Gema Sánchez Horms. Hacían doblete. Por norma general, solo había en aquellos momentos un funcionario, pero ese día, sin velatorios y con el colegio de acogida para niños inmigrantes cercano a la ermita de San Antonio, era mucho mejor la compañía. Hicieron las rondas y charlaron entre ellas. La noche pasaba sin problemas hasta que ambas mujeres se callaron bruscamente. Eran casi las 3 de la madrugada del domingo 10. Acababan de escuchar un lamento o grito de mujer. Ambas se miraron mutuamente a los ojos, sorprendidas y asustadas. Se preguntaron que qué sería aquello, si realmente lo habían oído. La respuesta era sí. El lamento se oía clara y contundentemente, rebotando en todo el edificio. La primera reacción de las funcionarias fue salir rápidamente a la calle creyendo que algo había pasado a alguna mujer, pero allí no había nadie. Hicieron un registro exterior y volvieron al recinto. Los lamentos venían del interior, de la zona de las escaleras que hay junto a su cuartillo, todo próximo a la puerta principal de la moderna construcción de apenas 5 años, dato que nos confirmó el encargado del cementerio de Santa Catalina, Antonio Troyano Martínez. En sus más de 2 años de servicio, allí nunca había sucedido nada igual. Empezaron a inquietarse creyendo ser presa de alguna broma macabra que alguien les jugaba con un cassette o desde el tejado. Juntaron sus manos y sus fuerzas, ya por aquel entonces menores, y registraron el local. Nadie, ni fuera ni dentro, ningún animal. Tras una larga espera sentadas en el sofá de su cuarto de control, Encarni y Gema decidieron llamar al 092, la policía municipal. Eran las 3:30 pasadas de la mañana.
Hasta el tanatorio se personaron 4 coches patrulla, un efectivo muy grande para una simple llamada, aunque al parecer, según nos confirmaron fuentes policiales posteriormente, no tenían otra cosa que hacer y la llamada de las mujeres diciendo que a una tercera llorar les inquietó. Lo que no sabían ellos es que lo que mejor estaba aún por descubrirlo, mejor dicho, por escucharlo. Un coche patrulla con 2 agentes quedaron en la puerta y no quisieron entrar. Los otros 6 agentes sí lo hicieron, encontrándose con un fenómeno acústico procedente de algún lugar indeterminado del tanatorio. Para alguno de los agentes era algo que no era ni animal ni humano, inexplicable, y lo dice después de que esa noche revisara todo el tanatorio sin descubrir quiénes o qué producían aquellos lamentos y golpes secos que fueron oyendo después. En la excitación del momento y en un intento de mantener la calma, los agentes optaron por preguntar a los vecinos cercanos. Así llamaron al vigilante de la empresa colindante al tanatorio, la petrolífera Ducar, a ver si el vigilante había oído algo o visto desde su puesto de servicio, o si el perro que éste tiene durante su servicio podía haber producido ese tipo de sonidos. No era así. Pero al llegar el vigilante al tanatorio se sumó a los testigos presenciales de aquella acústica imposible, siendo ya un total de 9 personas las que pueden dar fe del fenómeno ese mismo día. Después de estar los 9 quietos en la sala principal intentando determinar la procedencia del sonido sin resultados positivos, algunos agentes subieron a la parte superior de donde daba la sensación de venir. Sin embargo, mientras los testigos de la planta inferior seguían oyendo ruidos lastimeros y raps, los agentes en el piso de arriba dejaron de escucharlos, para luego oírlos provenir de abajo. ¿Qué tipo de sonido era capaz de tal efecto? Viendo que no avanzaban ni descubrían lo que estaba sucediendo en el tanatorio, se marcharon a la comisaría a rellenar el parte oficial de la salida. Las funcionarias quedaron en compañía del vigilante de la empresa petrolífera, que no quería ni soltarlas ni quedarse solo él tampoco. Como el lamento y los golpes no cesaron, llamaron de nuevo a los policías. Estos volvieron a personarse por segunda vez en la calle San Amaro sin número, pero a su llegada los ruidos cesaron. Ese mismo lunes día 11 la noticia estaba en la prensa local y pocas horas después los titulares irónicos de Voces de Ultratumba no hacían más que iniciar una guerra de incredulidad que ha persistido hasta la fecha de hoy, y en la que los rumores de que las funcionarias andaban buscando bajas psicológicas o que había motivos políticos por medio no explicaban en sí lo verdaderamente importante. ¿Qué sucedió esa madrugada en el tanatorio de Ceuta? En realidad ni los policías ni las funcionarias ni el empleado de la petrolífera salió ganando nada con el fenómeno acústico del tanatorio. Los policías han tenido que aguantar las mofas de sus compañeros, ya que les llamaban cariñosamente la patrulla fantasma. Las funcionarias, que han estado en boca de todos, acusadas incluso de iniciar una sugestión e histeria colectiva, siguen al pie del cañón trabajando noche tras noche en turnos solitarios, porque aún no han decidido las autoridades pertinentes en ponerle refuerzo nocturno, pese a que, aún sin fantasmas, la zona es muy peligrosa y solitaria. Y el vigilante de la empresa Ducar ha pedido traslado a las oficinas, pues por miedo o por alguna otra cuestión que desconocemos no quiere volver al lugar. Los 3 grupos de personas que conformaron los testigos, curiosamente, todos ellos son agentes de seguridad en cierta manera y que nada tenían que ver entre sí, y algunos ni siquiera se conocían. Pero todos han tenido que aguantar la presión de la prensa y demás medios locales, que en la mayoría de casos hablaban del fenómeno de los ruidos sin siquiera dirigirse a ellos y escribiendo lo que fuentes de terceros decían, es decir, cometiendo errores en la información, lo que tienen indignados a estas personas que en todo momento se han mostrado colaboradores con los temas que de verdad nos hemos preocupado de investigar los sucesos de buena manera y con permisos oficiales por delante, evidentemente, con los requerimientos del gobierno civil y de la policía. Bueno, Anita, de momento te cuento eso. Te puedo decir también que con este panorama de premisas donde reinaba la incertidumbre y la confusión por lo acontecido el domingo, estos investigadores que te he nombrado, Marisol y José Antonio Roldán, se pusieron en contacto con los protagonistas, al tiempo que sus compañeros se enteraron pocas horas después, el lunes 11 de noviembre, a través del diario El Faro de Ceuta. Los bomberos también estaban peinando la zona en busca de pruebas de intrusos, de cintas de cassette y de entradas posibles al edificio desde todos los ángulos posibles, es decir, techos, subsuelos, etcétera. El cabo Miguel Ángel Ríos con su equipo, Ignacio Castaño, Juan Lu, Jorge León y Juan Luis Arnet, ayudados por efectivos policiales, registraron los alrededores. Llevaban un pequeño croquis en la mano
En él se registraba la presencia de una galería subterránea que pasaba por debajo de la morgue, pero una vez la localizaron se dieron cuenta de que estaba tapiada con hormigón y otros materiales, es decir, descartaron la posibilidad de que alguien o algo pudiera haber entrado por ese lugar, pero aún de haberlo hecho, los cimientos de más de 50 centímetros de hormigón armado sobre los que se sostienen las paredes maestras hubieran taponado el acceso al lugar. Buscaron rastros de animales, ratas, gatos, murciélagos, lechuzas, golondrinas y gaviotas, pero no encontraron nada de ellas. Solamente encontraron 2 gaviotas jóvenes muertas, que tiempo después comprobarían estos investigadores que aún seguían allí. Pero los sucesos, aunque no tan espectaculares, se volvían a repetir a veces. En el velatorio del 23 de noviembre, sobre las 13:15 horas, alguien comentó al vigilante Ricardo Navarro Sánchez que los de la sala 2 lloraban muy fuerte. Pero ¿cómo iba a llorar en la sala 2 alguien si no había nadie? Como pudieron comprobar los familiares de este velatorio. La televisión reconstruyó los hechos con la colaboración de las funcionarias y agentes de policía, aunque los implicados en los hechos del 9 al 10 de noviembre se negaron a salir en los reportajes. En los días sucesivos varias veces más se escuchó el lamento, pero de forma más floja, siendo de nuevo testigos las dos vigilantes antes nombradas, Gemma y Encarni, que no quisieron decir nada a la prensa. Su compañero Ricardo Navarro también lo escuchó. Mientras esto sucedía, la prensa seguía hablando del tema y sacando el bulo de que unos parapsicólogos habían captado voces de niños. Pero el mutismo se cernió sobre los testigos, solo optando a hablar con quienes las escuchaban realmente. En realidad, queda demostrado que ellos no buscaban ser protagonistas de los titulares de los periódicos y de los telediarios nacionales. La prueba más contundente es que no fueron ellos, sino la propia oficina de la policía que infiltraron la noticia a la prensa. ¿Qué te parece lo que te he contado, Anita? Me recuerda de algo. ¿No sabes de qué? No. Cuando empezamos con el Palacio de Limpias y Sí. todo el mundo decía, ¿de qué hablan estos dos chiflados? Sí, sí. Y cuando habíamos ido, éramos 6 los que habíamos ido a investigarlo. Todas las veces que fuimos. Y Bueno, todo el mundo nos tenía por chiflados hasta que nos oyeron las psicofonías, claro. pues en nuestro próximo programa te voy a contar cómo estos dos investigadores, Marisol Roldán y José Antonio Roldán, iniciaron las investigaciones de estos extraños gritos y lloros en el tanatorio de Ceuta. Y de hecho, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a invitar al público a escucharnos algunas de las psicofonías que hemos hecho nosotros en nuestras investigaciones. Bien, ¿Qué te parece? muy bien, estupendo. Pues por un lado les vamos a invitar a escuchar unas psicofonías y por el otro les vamos a terminar de contar la historia de los extraños ruidos en el tanatorio de Ceuta. Muy bien. Bueno, Anita. Y tenemos que volver a recordar al público que para la semana que viene están invitados a Cuando la realidad duerme, de 12 de la noche hasta la 1, los jueves, en Onda Norte, en Santander 89.1, Torlavega 105.8. El teléfono 942 80 15 79, Cuando la realidad duerme. Bueno, amigos. Buenas noches. Creo que es el momento de irnos a dormir muchos de nosotros. Anita, buenas noches, Antonio. Hasta la próxima semana. Y buenas noches al público. Hasta la próxima semana a todos, amigos. Hasta luego. ¿Te gustó lo de nuestra? ¿Conoces? ¿Reconoces?